Dios bendiga a Gianni, cara ya más fría que tu baby mama. Nos fuimos a la feria. Recién llegada del exterior, Mariana Comiserofia está aquí para hacer gente que no sabe dormir. ¿Cómo están? Bien, esperando la nieve. ¿Está nevando? No sé, no vi, pero hace mucho frío, ¿eh? Mucho frío. Ah, si hace Bueno, tanto frío. vengo de Buenos Aires, Sí, che. cero tiene Tampoco del exterior. Claro. Bueno, para Estuve- nosotros los porteños son los argentinos que les sobran Los argentinos de a la bien. patria que trabaja. Bueno, ¿cómo están? Pasame un mate, por favor, que hace un frío. Está fuera de regular el este mate, no está estudio riquísimo. precioso. Es verdad, no hemos Ya prendido. llego. ¿Qué estás diciendo? No, acá está lindo, acá ¿Ah, está sí? lindo. Sí, pero afuera hace mucho frío. Bueno, Bueno, el lunes tenemos club de lectura en mi querida casa Tinta y Tiempo. A las 18 horas vamos a entrevistar a Selva Almada, no sé si la conocen. metete. Tomá. Una gran autora argentina, autora de obras como Ladrilleros. Bueno, ella es, no es un río en 2020. Ella fue premiada por el International Booker Prize. ¿Me salió bien eso? Sí, lo dijiste re bien. Repite bien. Enterprise. Como si hubieras estado dándole clase a unos yanquis ayer. Pero se las di en castellano. Y bueno, pero ellos hablarían. Tuvo el premio Sara Gallardo. Publicó los libros El mono en el remolino. Tiene un libro de crónicas que se llama Chicas Muertas, que se los Ujú. recomiendo. Trabajan mucho en los secundarios con ese libro. Exactamente, un montón. Después tiene otro libro que se llama Ladrilleros y El viento que arrasa, que esos dos libros en particular creo que dialogan mucho con este que vamos a conversar, que se llama Una casa sola. Lo leíste vos, Cintia, me habías comentado de la otra vez. Sí, lo leí hace unos meses, 1 o 2 meses. ¿Qué te pareció? Me encantó. ¿Te gustó? Y a mí me gusta, a mí si me gusta el inicio del cuento, Selva Almada para mí es como una garantía, ¿no? No le va a errar. A mí me gusta mucho el lenguaje que usa, que es un lenguaje bien, ¿cómo decirlo? Bien de adentro del país. No hay un urbanismo en su lenguaje Exactamente. y es lo que más me gusta. Ella estuvo acá en uno de los festivales PAM y a mí me gustó mucho estuvo acá en el Olga Orozco con uno de los colegios secundarios dando una charlita y allá en la Teresa Pérez, si no me equivoco, y se mueve muy bien en la conversación justamente porque habla ese lenguaje. Exactamente. Les leo este comienzo que vos decís que ejemplifica muy bien. Hermoso. Como si hablara el paisaje, ¿no? El paisaje mismo del interior. Abrí los ojos a una mañana que presentaba poca novedad. El aguaribay florecido ardía de abejas. Las gallinas escarbaban el suelo buscando lombrices. Una pollita joven desenterró un cordón de zapatilla y armó tal alboroto que las otras las persiguieron para robarle el botín. La miní apareció entre los pastos, tan blanca y con las costillas marcadas. La galga, que si no fuera por la pura luz del día, diría que no era un perro, sino el ánima de un perro. Arrastraba un lagarto overo y el olor a sangre atrajo a sus cachorros. Pero la capitana rancha sola les tiró unos tarascones y comió triturando el cuero, hueso, carne hasta hartarse. Después se echó a la sombra del tala y dejó que los hijos se prendieran a las tetas. Las gallinas, hipnotizadas por el calor brillante del triperío, abrieron los picos mostrando las lenguas pálidas y se llevaron un poco cada una. ¡Gedientas son! Un chaperío herrumbrado es todo lo que queda de un galpón que ha sucumbido a las tormentas. ¿Cuánto hace? ¿Quién sabe? Más acá el tanque australiano con su gorra de agua podrida, 5 dedos de hombre de altura, burbujeantes de larvas de mosquito. Verano así de seco no he visto antes, y eso que esta vieja casa, si no ha visto todo, ha visto suficiente. Pero nunca una seca como esta, que se mete en las junturas de adobe de los ladrillos y crepita abriendo minúsculas fisuras. Hubo un molino y unos hilos panzones. La luz del mediodía rebotando contra esas moles metálicas dolía la vista. Ya no hay. De lo poco que pudo llevarse el patrón cuando todavía podía entrar. La pata ancha, diciendo, esto es mío. El tala se expulga las hojas muertas, con disimulo. Me hago la que no veo. Vanidoso, pierde el pelo pero no las mañas. Lo conozco desde chiquito. Vino semilla en los intestinos de un pirincho. Espero posada en la superficie, abrigada por la mierda del pájaro, hasta que la primera lluvia gorda de ese año, la que abrió el surco y lo volvió a taparlo. En primavera reapareció hecha brote. La pastoreé día tras día, un tallo que iba ganando altura, echando cuerpo. Entonces yo tampoco era una casa. Bueno, ahí descubre
Me emociona, me emociona la palabra, ¿no? Como el giro narrativo no está en la trama, sino en la elección del narrador que elige Selva Almada, que es la casa, el punto de vista de una casa que además se mezcla con el monte. Hay Hay un poeta, es Watanabe, un poeta peruano que Sí. siempre trabaja así desde la perspectiva de un objeto. Precioso, qué elección hermosa es. Sí. Vos lees eso y es a 3 cuadras de la municipalidad de cualquier pueblo de La Pampa. Esa imagen. Viste que a 3 Hermoso. cuadras de la municipalidad ya empezó Se siente muy pampeano, ¿no? La ¿sí? lectura Y no habla de La Pampa. No, habla de Entre Ríos, Exacto. que es donde ella nació. Pero cómo describe el monte, uno lo ve muy, muy ¿Sí? cercano. Me apuro un poquito. No, tranqui. Quería decir del monte que también, sin spoilear, porque en el primer capítulo, este es el segundo capítulo el que les leí, aparecen unas ánimas como unos fantasmas que viven en el monte, que son unos seres que ellos no saben bien si están vivos o están muertos, pero que están en una especie de limbo en este monte, que la verdad que la pasan bastante bien, ¿no? Que tienen alcohol y cigarros y que no se sabe muy bien de dónde adquieren esos elementos de supervivencia del disfrute. Y me parece que ella le hace una especie de justicia poética a esos muertos que vivieron unas muertes muy cruentas en la guerra, en el suicidio. Y ella, la autora, ¿no? No la casa, la narradora, lo hace porque creo que se pregunta Selva Almada, lo que recorre la novela esta, la pregunta es que también lo hace Lucrecia Martel en Nuestra Tierra, ¿no? ¿Quiénes son los dueños de la tierra? ¿Los patrones que la compran pero no la trabajan o los peones que trabajan la tierra? Se hace una pregunta también, que por supuesto no es explícita, sino poética, es por los nuevos esclavos contemporáneos, ¿no? Como los hacheros, los yerbateros, que también mueren en condiciones muy inhumanas y quedan en ese limbo, y ella los recupera con estas ánimas que se la están pasando súper bien en el monte, tomando alcohol y contándose unas adivinanzas que se preguntan, y eso está del lado de la ternura, que es bastante difícil de leer en el sentido, no difícil de leer en este libro, sino difícil de encontrar en la literatura contemporánea, que estamos como muy acostumbrados a leer la crueldad, ¿no? Sobre todo en estos temas que son crueles de por sí, ¿no? Y ella lo hace a través de la belleza, eso les quería decir. Así que bueno, les recomiendo Una casa sola. Me parece que también ella hizo más allá de haberse criado en Entre Ríos, y eso se nota sobre todo en estas 3 novelas que mencioné, Ladrilleros, El viento Carraza y Una casa sola, creo que pueden leerse juntas y dialogan, cómo trabaja con la naturaleza y cómo describe el tala, en esta parte que les leí, cómo cuenta que la semilla viene en la mierda del pájaro para luego prenderse a la tierra y luego esperar el agua para que se cimiente la semilla y luego crezca. Eso lo hace a lo largo de toda la novela y es una poesía que da mucho placer leer, y nos merecemos leerla en este contexto, ¿no? Y otra cosa quería decir que no quiero dejar afuera porque es parte de la trama, que la casa está sufriendo un duelo porque ahí hubo una familia que ella quería mucho y desapareció. La familia de los Lucero ha desaparecido y sin dejar rastro. Y entonces hay una investigación policial, no se sabe, la casa va escuchando ciertos rumores que si el patrón los mató, si ellos se fueron por su cuenta, si son desaparecidos de otra índole. Entonces la casa sufre un duelo y entonces también nos podemos preguntar si estas paredes hablaran, ¿no? O preguntarnos si sufren los objetos cuando... ¿Qué dice Selva Almada? ¿Es ciencia ficción? No. Creo que ella lo enmarca más en un costumbrismo rural, podríamos decir.
No, la ficción tiene otras reglas. Creo que ya se da ciertas licencias poéticas con esto de las ánimas que no se terminan de dar cuenta, pero no, ciencia ficción me parece que no es. Tampoco es un policial, coquetea un poco con el género del policial, porque hay una familia de desaparecidos que pareciera que hay que resolver esa incógnita, pero tampoco termina de ser. Es ahí como un híbrido que no termina de definirse el género. También me parece que ella trabaja y le interesa esto de las... Ya lo había hecho con Chicas Muertas, con la crónica periodística, y ahora lo hace con Una casa sola, a la manera de la poesía, de Juan L. Ortiz y demás. Hablar de los esclavos del siglo XX y del siglo XXI, ¿no? Como los yerbateros o los peones rurales, y con una poesía impresionante. Así que se las recomiendo. Habla mucho dialoga la narradora Casa con la tradición oral y poética argentina. ¿A qué hora entonces se juntan a leerlo y a entrevistar a Selva Almada? El lunes feriado a las 18 horas en Brasita de Fuego, 7623. Están todos y todas invitadas. Vas ahí, seguro. No, tengo que grabar. Estoy trabajando todo el lunes a la tarde. Si no, iría. Está sobreempleada. No, como toda la Argentina. Claro, Como exacto. Luchona. Trabajo toda la tarde del lunes, desde las 2 de la tarde en adelante, con la India. Che, les quiero comentar una cosita, pero el otro día que trabajé para la Universidad de Emory, Estados Unidos, le pido a la persona que me entrevistó, sabes que yo tengo mucha dificultad con el inglés, entonces por ahí, si me podrías recomendar a alguien que me dé clases de inglés, qué sé yo, y me dice, sí, lo que pasa es que mis colegas no son como acá, que ustedes tienen como muchos trabajos a la vez. Allá las personas tienen un solo trabajo y nada más. Claro, ¿no? Y listo, no dan clases extra. Bueno, gracias por alardeármelo en la cara. ¿Qué decirte? Maldito primer mundo. Maldito mundo. Bueno, pero nosotros no tenemos el fentanilo. Claro, Sí. ni somos genocidas. Bueno, por ahora. Por ahora. Mariana Komisarov, excelente Bueno. el aporte de hoy en esta columna. Che, qué lindos programas Gente que no venimos sabe haciendo, che. Sí, el sábado que viene no hay programa, porque es feriado. ¿no hay? No, es el- no hay. Para nada. Vamos a charlarlo esto Bueno, en lo vamos a grupa. En grupa. ¿Cómo No, es? porque me ¿Por qué? dijeron que los de diario textual no van a ser. Sí. Ay, Y si como ellos no se se lo toman, Ay, yo como me no. tomo. Nos tomamos. No lo puedo creer, pero, Vamos todos. pero además no es fin de semana larga, no nos podemos quedar. Acá nos Pero es podemos para ir. poder estudiar lo que no vamos a poder estudiar el lunes, los que estemos trabajando. Los infernales de Güemes, la batalla del Salteño, que allá estuvo custodiando el norte argentino, lo vamos a estudiar el sábado a la mañana. ¿Te parece? Mira, yo nunca No, no sé. Nunca voy a negar un feriado. Si querés venimos. No voy a negar un feriado. A mí me dijeron que no venían los del otro programa y yo dije, bueno, no venimos nadie. Bueno, no lo sé. No sé, ¿Eh? no sé, vamos a ver. ¿Vos qué decís, Mariana? Estamos debatiendo ahora en asamblea. Lo que vos digas, Cintia, yo estoy con vos. Por eso Estoy las con vos. asambleas nunca funcionaron. Che, me encantó. Tengo que Allá decirlo. la India vota por el feriado. Ah, está bien, yo Tomás también, vota yo por el también, feriado. Tomás, oye, obvio, aquel es la Che, machorra caminando. Me gustaría que nos pases lo que leíste la semana pasada. Ya está publicado Sí, en ya Radio está publicado. Kermés. Pero que me lo pases. Yo Bueno, dale, Está bien. te lo pasamos. Ay, Muchas qué gracias. lindo. Bueno, nos vamos. Se terminó el programa de hoy. Basta de tanta 12:03. Incluso tenemos asamblea Kermés. Radio Kermés es una asamblea. Y ahora tenemos que ir a la asamblea de Radio Kermés también. Todo hay que hacer. ¿Ahora? Sí, allá al CIPREN. Sindicato de Prensa Zona Sur. ¿De qué está No, no es abierta. No es abierta. Pero si alguien quiere ir porque no ve nadie con el frío que hace. Una helada, Para chicos. hacer bulto. Che, llegamos al final de este Bestias de hoy. Gracias a todas y todes, a toda la gente que lastimamos. Fue queriendo. Lo hicimos a propósito. A propósito. Ella es. Chao. I'm headed to you. Change.